no, no carga. Ya, ahí está. Bien, continuamos entonces, ¿ya? Bien, está bien. El primer ejercicio, bueno, en este caso son 4 ejercicios, ¿no? No son 5. Ya, dice, se pide calcular la probabilidad. Se pide calcular la probabilidad. ¿Qué método, no, ha utilizado para el cálculo de probabilidad? Puede ser personal o de precisión personal, método de frecuencia, o también lo conocemos esto como empírico y el clásico, ¿no? ¿Cuál de ellos? ¿Ya? Entonces, hay que hallar la probabilidad exacta o aproximada, porque en algunos momentos, en algunos casos no podemos dar la forma exacta, ¿ya? Bien, entonces, tenemos por aquí un cuadro de doble entrada, ¿ya? En, en el que podemos observar dos variables, el nivel de escolaridad y el número de complicaciones prenatales, ¿no? De un grupo de 161 mujeres embarazadas. Eso es lo que nos dice también aquí en el enunciado, ¿no? Entonces, aquí en las filas tenemos el nivel de escolaridad de 1 a 3, corresponden a 75 mujeres que están, ¿no?, con un nivel de escolaridad de 1 a 3 años. De 4 a 8 años son 32 mujeres, más de 11 años, 17 mujeres, ¿no? Sumando todo eso nos sale el total de personas. Pero por las columnas tenemos también agrupados por sus complicaciones que han tenido en su embarazo, ¿no? Tenemos aquí a las personas que han sufrido 2 o más complicaciones, ¿no? Y están distribuidos por sus escolaridades, pero lo que me interesa es, en este caso, el número de complicaciones que han tenido. Entonces, eh, son 46 mujeres que han mostrado 2 o más complicaciones. Y por aquí tenemos las mujeres que no han tenido complicaciones o tuvieron una complicación, ¿no? 53 con un nivel de escolaridad de 1 a 3 años, 23 con una escolaridad de 4 a 8 años, ¿no? 27 de 9 a 10 y 12 mayor o igual a 11, haciendo un total de 115 personas que han tenido una complicación o algunas no han tenido ninguna complicación. Entonces, si sumamos 46 más 115, nos dará un total de 161 participantes. Bien, analizado este cuadrito, nos pide cuál es la probabilidad de seleccionar al azar una persona que tiene menos de 2 complicaciones prenatales. Entonces, si quiero elegir una persona, no en forma aleatoria, es un fenómeno aleatorio, puede ser cualquier persona de aquí, ¿no? ¿Quién es el espacio muestral? Bueno, en este caso no vamos a hablar de espacio muestral, más bien hablaremos de intentos. ¿Cuántas personas sufrieron? Me habla de personas que tienen menos de 2 complicaciones, es decir, los que tienen menos de 2 complicaciones, los que han tenido uno o no tuvieron ninguna complicación. Entonces me están hablando de estas 115 personas, ¿no? Estas 115 personas, ¿qué posibilidad hay de elegir una de ellas, ¿no? De un total de 161 mujeres embarazadas. Por lo tanto, la probabilidad de elegir una persona que tenga menos de 2 complicaciones, es decir, que tenga 0 o una complicación, va a ser 115 entre 161, ¿no? Que en decimal sería 0.714. B, supongamos que se escoge aleatoriamente a una mujer de este grupo, ¿qué probabilidad existe de que sea una mujer con 2 o más complicaciones? 2 o más. Bueno, entonces ahora se están refiriendo a estos 46, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de elegir una de estas 46 de un total de 161? Bien, entonces sería 0,286. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho. Profesor, como dijo, solo usar dos decimales, usted está usando tres decimales. ¿También se Ya, utiliza? No. ya, entonces aquí sería igual a 0.71, ¿cierto? Ajá, correcto. Sería igual a Cuando ese examen, ¿cómo lo damos resultado? ¿Con dos o con tres? eh, con 2, ¿ya? Pero van a estar atentos también. Le puedo decir aproximar a las centésimas, entonces será con 2 decimales, ¿no? Si les digamos aproximar a las milésimas, entonces serán 3 decimales. Profesor, una consulta. Ese resultado lo podemos expresar en porcentaje también, ¿verdad?
No. Cuando hablamos en probabilidad hay que ponerle en decimales. Se No, puede, ¿no? sí se Coloquialmente se puede puede, tomar pero aquí a no. porcentaje. Eh, sí, pero la forma correcta es en decimales. Claro que para un fácil entender muchas veces se hace en porcentaje, ¿ya? Claro, Pero es que cuando es como para responder la pregunta, pues, ¿no? La probabilidad existente de cuánto por ciento, ¿no? De, digamos, de cierta población. no, se responde la pregunta, ¿no? La probabilidad de elegir una persona que tenga dos o más complicaciones es de 0,29, nada más. Ok. Ya, ya, pero por ahora vamos a pasarle, pero para la siguiente en decimales. ¿Ya? Pero no está mal tampoco, pero vamos a ver la forma, cómo se presenta, ¿no? De forma teórica, ¿ya? Las probabilidades. Bien, entonces ahí quedaríamos, si los que han hecho con dos decimales deben tener esta respuesta, 0,71 y 0,29, ¿correcto? Ya saber qué es lo que me haría a la hora que yo salgo. Bien, en este caso, en la pregunta 2 Por no ejemplo, sería una una probabilidad posibilidad, subjetiva, cero dado que en este posible caso posibilidad. no se quiere publicar una enzima que ha sido recientemente descubierta en las hojas de las espinacas. Consultando la literatura, no hay información, tampoco hay una información sobre el diseño de cómo se va a realizar el procedimiento para purificar, ¿no? Se trata de un enzima en particular. Pues en tal caso no hay ningún estudio previo, por lo tanto, eh, pues si asignamos una probabilidad, sería una probabilidad subjetiva, ¿no? Y no conocemos hasta realizar el estudio cuál sería la probabilidad. En este caso, en la pregunta 3, pues aquí sí tenemos que, es parecido al ejemplo que hicimos en clase, donde tener Las dos mujeres dos también. hijas mujeres, o también de heredar los genes. Entonces es parecido, ¿no? La forma de cómo voy a ver todos los casos posibles. Esa es la Ya, entonces en duda. este caso tenemos La un en duda. hombre zurdo y una mujer diestra, ¿no? La pareja tiene dos niños, cada uno de ellos tiene exactamente la misma probabilidad de ser zurdo que de ser diestro. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos sean zurdos? ¿No? Entonces aquí vamos a ver también, a ver, hacemos aquí los casos, ¿qué puede pasar? El primer hijo puede ser, pues, que sea mm, diestro, ¿no? Pero también tenemos la posibilidad que ¿ya? El primer hijo sea zurdo. Tenemos dos posibilidades, ¿ya? Ahí están las dos posibilidades, ¿no? Pero ese es el primer hijo, ¿no? Pero ahora, el segundo hijo también tenemos otras dos posibilidades, ¿no? Puede ser ahora el segundo hijo diestro, pero también puede ser zurdo. Entonces, aquí voy a tener dos posibilidades. Si el primer hijo nació diestro, el segundo puede ser también diestro, o el segundo puede ser zurdo. Pero si el primer hijo nació zurdo, el segundo puede ser diestro, ¿no? Pero también podría ser zurdo. Bien, pues esos son todos los casos que puede pasar. ¿Ven? No ha sido necesario utilizar el diagrama del árbol, sin embargo puedo hacerlo si es que tengo alguna, no lo entiendo de esta manera. ¿Ya? Entonces, esos son los Profesor, cuatro disculpe, casos. Sí, en este caso, cuando no pide que sean exactamente, no se considera diestro zurdo y zurdo diestro lo mismo, porque ya no importa la edad. En el ejercicio que eh, hicimos de ejemplo, sí, sí nos pedía exactamente que esto, sean. esto acá, Ajá, sí. es que no son iguales. Acá dice, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que los dos sean zurdos? Queremos dos zurdos. Bien, pero pueden, esto de aquí, el primero es, eh, podemos decir, el mayor, ¿no? Es el mayor. Ujú. Ah, ya, sí, está bien.
¿ya? Entonces, aquí sería mayor el diestro y aquí sería mayor el zurdo. Entonces, son casos Ya, profesor, pero diferentes. si la pregunta sería si que sea diestro zurdo, sí se tomaría como uno solo. Diestro, zurdo. ¿Este caso acá? Claro. O sea, si me pediría, la pregunta me sería la probabilidad de que sea diestro zurdo. Ah, no te pregunto que sea zurdo. Claro, no me pregunta, cambiamos la pregunta, digamos que sea diestro zurdo. Entonces sí se tomaría como una probabilidad nada más ambos. Ah, bueno, ahí sí, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que uno de ellos sea diestro y uno zurdo? Ajá. Ahí sí sería, ¿no? Dos. Dos casos habría, ¿no? Dos casos, porque estos son casos diferentes, ¿no? Este de aquí, mm, Ahí sería 2 sobre este, 4 si fuera esa pregunta. claro, claro, 2/4 sería para esa pregunta. ¿Por qué? Porque es un caso diferente este acá, ¿no? Aquí el mayor es diestro y aquí el menor es diestro. Estos son diferentes, no es el mismo caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, necesariamente que hay cuatro casos que puede ocurrir, y si la pregunta es cuál es la probabilidad de que el niño, o sea, nazca uno diestro y uno zurdo, entonces tendríamos dos casos, a menos que nos diga cuál es que el mayor sea diestro, ¿no? Entonces ahí sí, esto sería el caso favorable. Bien, entonces aquí tenemos los casos posibles y las preguntas pueden cambiar. En este caso nos dice cuál es la probabilidad de que salga zurdo, pues que los dos sean zurdo, entonces aquí hay un solo caso en que sea zurdo, ¿no? Entonces sería 1 de 4, 0,5. Y por último tenemos, en un laboratorio se cometen errores en los análisis cruzados de sangre, en uno de cada 2000 análisis. ¿Cuál es la probabilidad de que un determinado análisis esté equivocado? Bien, entonces si sabemos que, ¿no?, cada 2000 solamente existe un error, entonces podríamos decir que la probabilidad, ¿no?, de que se cometa un error es 1 de 2000. En otras palabras, sería 0,0005. Entonces, esa es la posibilidad de que se cometa un error. Entonces, es una posibilidad bastante baja, ¿ya? Pero, ¿no? Podría darse, ¿no? Podría darse, pero la realidad es bajo. Bien, en este caso, estamos viendo que de todos los, ¿no?, los intentos que se ha hecho, solamente se ha observado un solo error. A eso, pues, llamamos nosotros probabilidad de frecuencia o empírica, porque lo estamos viendo en realidad, ¿no? Estamos observando el suceso y está pasando esto acá. Entonces, por lo tanto, aquí no busco casos favorables, casos como en este caso, ¿no? Casos totales y casos favorables. Los casos totales son 4 casos y un solo favorable que es zurdo-zurdo. Aquí no, ¿no? Entonces, aquí solamente estoy observando de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, es una probabilidad empírica, ¿ya? O de frecuencia relativa. Listo. Cualquiera de los dos, ¿no?, sería una respuesta empírico o frecuencia relativa, y su número, si lo puedo cuantificar, es 0,005. Bien, ahora sí, comentarios. Profesor, disculpe, esa respuesta de 0,0005 no se puede multiplicar por 100 y es la respuesta, disculpe. No, repito una vez más, no necesitamos ponerlo en porcentaje. Ah, ya Muchas pasó. veces, claro, hablamos, ¿no? ¿Qué posibilidad hay que gane Perú? Pues un 80%, 20%. Generalmente sí, estamos acostumbrados a hablar en porcentaje, pero lo formal es que debemos hablar en decimales, ¿no? Según la teoría, ¿ya? Ya pasó, gracias. Profesor, una consulta. En ese resultado se pone completos, porque ahí sale como 4 decimales después del punto. Claro, claro, porque si tú aquí me pones 3 decimales, me vas a poner 0, tampoco no se puede. Entonces hay un poquito de sentido común también, ¿no? Entonces no hay una regla fija que debo presentar con 2 decimales, con 3 decimales, con 4, entonces no hay, ¿no? Entonces aquí hay que poner, ¿ya? Eh, igual en los demás casos también, de repente aquí, por ejemplo, ¿no?, puedo presentar con los 3, no hay problema. Mientras las preguntas sean abiertas, pues todas las posibilidades caben, ¿ya? Pero tampoco podemos redondear, ¿no? Trabajar con un decimal aquí no es correcto, ¿ya? Mínimo 2 decimales, las probabilidades. ¿Por qué? Porque esto puede variar por centésimas o incluso por milésimas. Es por eso que muchas veces incluso las probabilidades utilizan hasta 3 decimales, ¿ya? Entonces, esto es lo más habitual en probabilidades, ¿no? Cuando tienen varios decimales, es decir, siguen teniendo más decimales, pero redondearles, entonces se redondea con 3 decimales, es decir, aproximado a las milésimas. Pero si es un número
¿no? Por ejemplo, un cuarto, exactamente 0.25, no hay ningún problema, ¿no? Los decimales, ¿ya? Pero lo que sí no puedo hacer es redondear 0.3, eso no sería correcto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque aquí las probabilidades muchas veces varían por centésimas, nada más. Entonces, 0.25 es muy diferente del 0.27, por ejemplo. Si nosotros redondeamos, pues serían igual. Sería 3 y acá 0.3 también ambos, ¿no? Entonces, no, es por eso que no se redondea nunca a, a las décimas y mucho menos a los enteros. Bien, una pregunta más. Profesor, una consulta. En la última, si se llegó a poner en porcentaje, ¿se considera o estaría mal la respuesta? Por este vamos a considerarlo, pero el siguiente ya saben que todas las probabilidades son decimales nada más, ¿ya? Ya, profesor, por favor, gracias. Está bien, no hay problema. Bien. Listo, entonces como ustedes Profesor, se dan cuenta, no hay mucho, ¿no? Procedimiento, no requiere mucho tiempo, ¿ya? Entonces, tal vez el momento de estar analizando, se está aprendiendo, sí, un poquito de tiempo, pero se les da tiempo suficiente, 1 hora, pero ha sido más que suficiente, creo, ¿no? Pero, sin embargo, la siguiente semana vamos a ir trabajando. Ahora, eh, cálculo de probabilidades, pero utilizando algunas propiedades. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero utilizando algunas propiedades. ¿Ya? Como eso, como... profesor, disculpe, en la 4 a mí me sale 0.0005. Así es, ajá, 5 es. Ah, ya, ok. Ujú. Bien. Profesor, Bien. disculpe, en la primera pregunta, ¿qué probabilidad? ¿Cómo se llama? ¿Frecuencia relativa? ¿Esta? Claro, Sí. frecuencia relativa, sí. O empírica, cualquiera, ¿no? Profesor, yo en la 4 me confundí. O sea, está bien la respuesta, pero puse probabilidad personal, no puse empírico. ¿Vale o no vale? Mitad, ¿no? Mitad de hecho bien, mitad, Mm. ¿ya? Bien, entonces todo lo que viene en una tablita son frecuencias, ¿ve? No es que como se empezaba a calcular con ustedes, por eso les dije que al inicio de clase estos porcentajes se van a convertir en probabilidades en algún momento, ¿ya? Bien, con estudiantes, ahora sí creo que ah, vamos a darnos un masivo descanso. Eh, Les voy a mandar un material antes para la siguiente clase para que vayan estudiando y de repente no pueden hacer una mejor participación para considerarlos en la parte oral, ¿ya? Sí, Bien. profesor, solo para poder ir viendo de qué tema Ujú. vamos a tocar la otra semana. Ya.